Otra vez, buenos días a todos, que el Señor les bendiga ricamente. Es un placer para mí compartir con ustedes la palabra de Dios. Juan capítulo 10. El mensaje que Dios tiene para nosotros está tomado del Evangelio de Juan capítulo 10, específicamente en el versículo 10, pero permítanme darles un poquito, un panorama general de ese versículo para que lo comprendamos. Allí Jesús está hablando a diversos tipos de judíos. Ahí están judíos fieles, creyentes, otros no tanto, pero también ahí están los fariseos. Yo deseo que las palabras que vamos a estar reflexionando, ustedes tengan en cuenta esa circunstancia, los primeros oyentes. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, el Señor Jesús emplea dos metáforas para referirse a sí mismo. La primera es, él dice, yo soy la puerta del redil. Yo soy la puerta. Me están escuchando, están concentrados. Pónganse a pensar, ustedes están allí en Jerusalén. Jesús está hablándoles a ustedes. Y aquí está este hombre, este maestro, este rabino. Y usted está allí y usted lo oye decir, yo soy la puerta del redil, la puerta del rebaño. A lo mejor, si usted está allí en ese momento, hay un gran signo de interrogación. ¿Qué quiere decir este hombre? Yo soy la puerta. Y todavía es más intrigante la otra metáfora. Yo soy el buen pastor. Se dice que los pastores de ovejas, ellos hacían el redil. El redil era un espacio encerrado, ya sea que ponían piedras unas sobre otras y hacían un círculo y le dejaban una puertita, un área abierta. Algunas veces esa área abierta, esa puerta, le ponían ramas y cuando dormían, entonces metían todas las ovejas y él ponía ramas, el pastor. O estas ramas de púa. Otras veces dicen que el mismo pastor se ponía allí en la puerta. Las ovejas estaban adentro y él se acostaba en la puerta de ese pequeño espacio encerrado. Los comentaristas y los que analizan en profundidad los pasajes bíblicos dicen que cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, los judíos familiarizados con este lenguaje entendían, ok, el pastor se acuesta en la noche en la pura entrada. Ninguna oveja puede salir sin que él sepa. Nadie puede entrar sin que él lo sepa. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Dice así, si ustedes tienen su Biblia, en Juan capítulo 10, versículo 7. Juan 10, 7. Juan 10, 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo. Esta doble afirmación simplemente quiere asegurar que lo que él está diciendo es así.
Yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9, Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan capítulo 10, versículo 11. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Escuchen, amados hermanos y amigos todos. El Señor Jesús no dice, yo soy una puerta. Yo soy la puerta. En nuestra época, en que el pensamiento moderno de la gente es eliminar conceptos absolutos, todo es relativo. Esta afirmación que Jesús hace de sí mismo es una confrontación con este pensamiento moderno. Jesús dice que Él es la única puerta, no más. Yo soy la puerta. No es que Jesucristo es uno de entre grandes profetas y usted puede seguir a quien quiera. Ese es el pensamiento moderno. Eliminar lo que es absoluto, lo que es concreto y específico. Y ellos dicen, es que el cristianismo no puede ser la única religión verdadera. Hay tantas religiones y todas son verdaderas. Eso es lo que dice el mundo. El pensamiento moderno. Nosotros decimos, Jesucristo es la única puerta. ¿No se acuerdan ustedes que en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. Él dice aquí, yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. El ladrón viene, dice en el versículo 10, Juan 10, 10. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Allí el ladrón, entiéndase que no necesariamente es Satanás. En el contexto en que estamos hablando, la circunstancia, quienes estaban oyéndolo, podrían ser los fariseos hipócritas, que no les preocupaba el rebaño. No les importaba la salvación de las almas, solo sus propios intereses. Y entonces Jesús hace una declaración. Si ustedes están concentrados en la palabra de Dios, pueden ver la gravedad de la afirmación que hace Jesús. Él dice, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Esta es una de las afirmaciones más grandiosas de nuestro Señor. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquellos que reciben vida de Él, dentro de sí, tienen dentro de sí una fuente
permanente de vida, plenitud de ser. Jesucristo es la vida misma. Él es la fuente de la vida, toda clase de vida. La vida propaga nueva vida. Juan capítulo 1 dice así: en él estaba la vida. Y la vida se manifestó. Así dice Juan capítulo 1. Y el verbo se hizo carne. Y vimos su gloria. Así dice Juan. La vida misma en persona, Jesucristo. En él está la vida. Y Cristo vino a darla, a comunicar la vida a los que no tienen vida, a los muertos en delitos y pecados, y a los que están en sus tumbas también. Ok, tenemos entonces aquí la pregunta, porque nuestro mensaje está tomado de Juan 10:10, de la segunda parte de ese versículo. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Vamos a reflexionar en nuestro mensaje en esa afirmación, en esa declaración que hace Jesús de que Él ha venido para dar vida y vida en abundancia. De esta afirmación de Jesús, que es tan conocida, yo creo que todos ustedes habrán escuchado en algún momento esta frase: Cristo vino para dar vida abundante. Otras versiones traducen vida plena, plenitud de vida. Es una de las frases conocidas de Jesucristo, ¿verdad? Cristo vino a dar vida en abundancia. Pero usted se ha puesto a pensar, a reflexionar en qué quiere decir Jesús. ¿Qué significa Jesús? Ponte a pensar en este momento en esta pregunta. Póngase a pensar. Trata de entender las palabras de Jesucristo. ¿Qué es vida abundante? Indiscutiblemente, es algo más que tener una simple existencia. ¿Qué es vida abundante? Póngase a pensar, por favor. Jesucristo dice que Él vino a dar vida abundante. ¿Qué significa? Y saben que cada vez yo tengo una constante preocupación. Cada vez que yo preparo un mensaje, me pongo a pensar en los más jóvenes, en los más chiquitos. Y en los jóvenes me pongo a pensar, ¿qué significará para ellos oír estas palabras? ¿Qué sentido tiene? ¿Tiene algún valor? ¿De verdad están asimilando y comprendiendo? Y entonces yo también me traslado a mi época, cuando yo estaba de la edad de los más jóvenes aquí entre nosotros. Yo recuerdo que sí entendía que yo quería buscar a Dios, que lo que había yo experimentado en mi adolescencia, ese era el camino de la perdición. Yo entendía eso. No entendía en sentido teológico nada de qué es, pero sí sabía que esa vida que yo llevaba no era buena. Y sí entendía que existía un ser llamado Dios. No lo comprendía ni lo asimilaba, ni conocía en sus atributos, su esencia. Por lo tanto,
Tengo esperanza de que los jóvenes aquí, niños, están entendiendo especialmente estos conceptos, estas ideas. ¿Saben por qué? Porque comprender esto, jovencitos, niños, niñas, esto es el fundamento de la vida aquí. Si ustedes comprenden algo, van a tener el fundamento que les ayudará a sostenerse en los problemas y en las dificultades de la vida. Esto no es algo abstracto. Esto no es algo intangible. Esto es algo que de verdad sirve. Yo quiero que ustedes tengan plena conciencia que esto no son simples palabras. No es un eslogan. No es una frase pegajosa. Es algo que de verdad sirve. Y ustedes lo van a sentir cuando sientan el peso de los problemas de esta vida. Y necesitarán tener un sólido fundamento. He aquí un fundamento para su vida. Comprender lo que tienen en Cristo Jesús. Ahora, descarten esto. La vida abundante que Cristo ofrece no es que ustedes lleguen a tener un gran carro, una gran casa, un buen trabajo con muchos recursos, una cuenta bancaria con mucho dinero. Esa no es la vida abundante que Cristo ofrece. Olvídense de esa idea. Vida abundante no es abundancia material, riqueza material. De eso no trata. Eso no es lo que Cristo está ofreciendo aquí. Pónganse a pensar en los primeros oyentes de Cristo, aquellos que estaban allí presentes. ¿Qué significó para ellos? ¿Qué significó para los primeros cristianos tener vida abundante? Trasládense al cristianismo primitivo. ¿Qué significó para ellos? Indudablemente no significó riqueza material. ¿Qué significó para ellos? Ahora, Jesús está usando un lenguaje del campo. Ponte a pensar que tú eres la oveja que está allí. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Tú como oveja, y oyes al pastor decir, yo les voy a dar vida abundante. ¿Qué significa para ti como oveja que el pastor te ofrezca vida abundante? ¿Qué significaba para una oveja tener vida abundante? Ponte a pensar. Protección, seguridad. La oveja no puede defenderse de los depredadores. No tiene garras, no tiene colmillos, no tiene veneno. Ni siquiera se puede disfrazar entre la maleza. Protección, seguridad. Las ovejas no tienen un olfato que les guíe a encontrar pasto o agua. Necesitan al pastor que las guíe. ¿Qué significa vida abundante para una simple oveja? Llenar mis necesidades básicas. Protección, seguridad para la oveja. Continuamos entonces analizando este tema. Gracias. Vida abundante significa gracia abundante. Gracia abundante. Romanos 5:20. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Analizando, buscando el sentido de lo que Cristo quiso decir con yo les voy a dar vida abundante, encontramos estas palabras hermosas de lo que es
gracia abundante. ¿Qué es gracia? En el lenguaje bíblico, gracia, sin ese al final, significa un don, un regalo inmerecido que viene de Dios. Eso es gracia. El regalo, el don de Dios. Y dice Pablo que si abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y créanme, es tan importante entender que Dios tiene gracia abundante para nosotros, que estamos llenos de defectos y que cometemos faltas y faltas y faltas. Y lo que no queremos hacer, eso hacemos. La gracia del Señor es abundante. Eso es la fuente de la vida abundante que Cristo ofrece. Pero también la vida abundante no se mide por lo que tienes en las manos, sino por lo que tienes en el corazón. El dinero no lo es todo en la vida. Por ejemplo, tener paz. Ni con todo el dinero del mundo tú puedes conseguir la paz. Paz en el corazón. Eso solo lo da Dios y no se compra con dinero. Vida abundante, eso es lo que estamos analizando. Miren, por favor, traten de mantener esa concentración. Estamos tratando de entender qué quiso decir Jesús con que yo les voy a dar vida abundante. Ok, continúo respondiendo. Primero tenemos vida abundante es tener gracia abundante. También vida abundante es tener la paz con Dios. Oigan bien, paz con Dios. Y eso es suficiente. Tener paz con Dios es gozar de buena relación con el Creador. La paz con Dios proviene de su gracia abundante. Vida abundante también significa tener la paz de Dios en medio de las pruebas y las terribles circunstancias que podamos enfrentar. Si tenemos paz de Dios, nada nos puede destruir. Los discípulos de Cristo gozan de la vida abundante. Esto es paz emocional. Jesús dice, Pablo dice, por nada estéis afanosos. Oren por todo, en toda circunstancia, y la paz de Dios va a inundar sus corazones. Pongan toda ansiedad sobre él, dice Pedro, porque él tiene cuidado de ustedes. ¿No es esa la lección que Jesús enseña cuando dice, no se afanen por el mañana? ¿Qué vestiremos? ¿Qué comeremos? Jesús dice, confíen y vivan el día a día confiando en el Señor. La vida abundante que ofrece Jesucristo en última instancia es la vida eterna. La vida eterna no es la simple o mera existencia sin fin. Es una clase incomparable de vida. Ahora, gracias. Lo que necesitamos para tener vida abundante, simplemente ejercitar fe en Jesucristo. Jesucristo trajo a Lázaro de vuelta a la vida. Él preguntó, ¿dónde lo pusieron? Lo llevaron y estaba allí la tumba. Y Jesús gritó, Lázaro, ven fuera. Juan 11:43.
¿Por qué resucitó Jesucristo a Lázaro? Bueno, el Evangelio de Juan, capítulo 20, el último capítulo, versículos 30 y 31, dice que Jesús hizo muchos milagros que si se escribieran no cabrían todos los libros en el mundo. Pero dice Juan, esto se escribió para que creyesen y que creyendo en él tengan vida en su nombre. Así dice Juan 20, 30 y 31. El Evangelio registra la resurrección de Lázaro. ¿Para qué? Para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es una señal, pero creyendo en Jesús tengamos vida abundante. Esa es la idea detrás de estas señales. Sin embargo, quiero decir esto, miren. Ok, vamos a leer el pasaje de Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús está hablando aquí con Marta. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús le hizo la pregunta a Marta, ¿crees esto? Vida eterna. Entonces estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia? Primeramente, la gracia de Dios que vino por medio de Jesucristo. Gracia abundante. La paz con Dios, que significa estar bien con Dios. Perdonados mis pecados. Estoy en paz con Dios, pero también la paz de Dios, que significa tranquilidad que solo da Dios cuando enfrentamos las dificultades de la vida. Y la vida eterna, indudablemente, es la vida abundante que Cristo ofrece. Ahora, hay quienes están muertos en vida. Pablo dijo en 1 de Timoteo 5:6, pero la viuda que se entrega al placer está muerta en vida. No solamente las viudas en la época de Pablo, sino también toda persona que se entrega al placer está muerta en vida. Y hasta hay un programa de televisión, una serie que se llama The Walking Dead, los muertos que caminan. La gente está viva físicamente, pero están muertos en su alma. Y dice también en Efesios 4:18, y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Pablo está hablando allí del mundo gentil, del mundo que vive apartado de Dios. No tienen la vida que viene de Dios. Están muertos en delitos y pecados. Hay gente que está muerta en el alma, aunque gozan de vida físicamente. Es grandioso estar con vida, pero estar con vida espiritual. Miren, les comparto esto. Jesucristo resucitó a 3 personas. Primero, el primer caso de resurrección, Lucas 8:41 al 56. Narra que Jesús llegó a una casa donde estaban velando a una niña que recién había muerto. Y de ahí entonces la frase en arameo, ¿se acuerdan? Talita Kumi. Niña, a ti te digo, levántate. Esa niña acababa de morir. Su cuerpo todavía estaba caliente. Lucas 7:11 al 15
Jesús iba caminando por el pueblo y se encontró con una procesión fúnebre. Venían a enterrar al hijo único de una viuda. El cuerpo ya estaba frío de ese muchacho y Jesús lo resucitó. Y el tercer caso de resurrección es Lázaro. Ya tenía 4 días de estar muerto. Su cuerpo ya estaba en descomposición y Jesús lo resucitó. Ahora yo les pregunto, ¿cuál de esos 3 muertos estaba más muerto? Piensen. ¿Y por qué les hago esa pregunta? Bueno, muerto es muerto, todos están muertos. Pero ¿saben por qué les hago la pregunta? Porque hay mucha gente que dicen que no están muertos porque no están debajo de un puente, viviendo debajo de un puente. Hay mucha gente que andan perfumados y bien elegantes y dicen que no están muertos. Hay mucha gente buena y que porque son buenos piensan que no están muertos. Esa es la condición de la gente. Nosotros salimos a predicar el evangelio y la mayoría de las personas no va a obedecer al evangelio porque no siente que están muertos. Y la gente busca medios para disfrutar mejor de la vida. Diversión, autosuperación, educación, entretenimiento, motivación, altruismo, ser buenos, generosos, obras benéficas. Pero nada de eso produce vida abundante. Solamente Cristo da vida abundante. Cuando Jesucristo nos invita a seguirlo, no nos está invitando a un funeral. Nos está invitando a una fiesta. Nos está invitando a un banquete espiritual. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice Jesús. Esa es la invitación que hace Jesús. Y es que digo esto, que cuando Jesús nos invita a buscarlo, a seguirlo, mucha gente cree que su vida de diversión, de disfrutar, se terminó y que entran a un funeral. Pero no saben que la verdadera vida está en el camino de Dios. Jóvenes, no caigan en esa idea de que si ustedes se mantienen en el camino cristiano, se están perdiendo la vida. No crean eso. Es la más grande de las mentiras. La verdadera vida está en el camino del Señor. He aquí estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es vida. Cenaré con él y él conmigo. Habla de intimidad, relación. La invitación de Cristo a seguirlo es para entrar a la vida abundante, la verdadera vida.